Bueno, estimados estudiantes, continuamos con la clase de los requisitos formales de la demanda. Habíamos quedado en que uno de los requisitos formales de la demanda es la estimación de la cuantía cuando ella era necesaria. Entonces, en aquellos procesos en donde es susceptible estimar la cuantía, hay que hacerlo para efectos, repito, de determinar la competencia del juez y para efectos de saber cuál es el procedimiento a seguir. Algo importante y que tiene que ver mucho con las pretensiones de la demanda. No es necesario en la demanda cuantificar las pretensiones. La norma, el artículo 25, no te lo está exigiendo. Recuerden que solamente lo que exige el artículo 25 conforme a las pretensiones simplemente que las mismas sean concretas y estén debidamente individualizadas. No va al punto de obligarte a que, por ejemplo, si tú vas a pedir que se condene al pago de cesantías, ahí mismo decir el valor, no. O si vas a pedir el pago de prima de servicio, ahí mismo señalarle el valor. Eso no lo exige la norma. La norma simplemente te exige que tú establezcas con claridad concreta cuáles son las pretensiones. Ahora, en torno a la cápita y la cuantía, ahí sí es obligatorio señalarle al juez, por ejemplo, repito, en aquellos procesos donde sea susceptible estimar la cuantía, establecerle si el valor de las pretensiones supera o no supera 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Ello para establecer si el trámite que se le va a dar sea un proceso de única instancia o de primera. Sin embargo, de igual forma, tampoco en la cápita de prueba es obligatorio que usted señale exactamente a cuánto ascienden esos 20 salarios mínimos, o esa suma inferior a 20 salarios mínimos, o esa suma superior a 20 salarios mínimos. Por ejemplo, no es necesario que si yo en la demanda digo que el valor de mis pretensiones al momento de presentarse la demanda supera 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente, ello no me obliga también a que yo diga exactamente cuánto es. Por decir un ejemplo, yo no puedo decir que esas pretensiones que supera 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente concretamente asciende a 40 millones de pesos. No, la norma no me lo exige tampoco. Basta con que usted en la demanda señale que el valor de las pretensiones en la cápita de cuantía, basta con que usted señale que el valor de las pretensiones no supera o supera 20 veces el salario mínimo legal mensual vigente para que ello sea suficiente y así cumplir con este requisito formal. Bien, otro requisito formal de la demanda ordinaria laboral señalado en el artículo 25 es el relación. Bueno, a ver, sí. Por último, señala la norma que cuando se pueda litigar en causa propia en asuntos laborales, no es necesario, no es obligatorio señalar como requisito formal en la demanda lo relacionado con los fundamentos y razones de derecho. Es decir, siempre que la persona litigue en causa propia, para él no será obligatorio exigirle que en la demanda señale cuáles son los fundamentos y razones de derecho. Ustedes saben que en algunos asuntos procesales, no solamente en materia procesal laboral, sino también inclusive en materia procesal civil, se puede litigar en causa propia sin ser abogado. En materia procesal civil se puede litigar sin ser abogado en aquellos asuntos de mínima cuantía. ¿Okay? Lo mismo sucede en materia procesal laboral. Acá también se puede litigar en causa propia sin necesidad de ser abogado en los asuntos ordinarios laborales de única instancia, aquellos donde las pretensiones no superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en estos casos, en donde la persona no es abogada, no es una persona letrada en derecho, ilustrada en derecho, pues por varias razones no sería lógico exigirle que en la demanda señalare con exactitud o que señalare en la demanda o exigirle como requisito formal a esa persona que no es abogado que plasme en la demanda las normas o los fundamentos de derecho y las razones de derecho en que apoya sus pretensiones. En estos casos, repito, cuando se litiga sin ser abogado, no es necesario, no es obligatorio acreditar ese requisito formal de la demanda de señalar los fundamentos de derecho y las razones de derecho. En estos términos dejamos culminado el tema de los requisitos formales de la demanda laboral,
señalados en el artículo 25 y en el artículo 25A inherente a la acumulación de pretensiones. Bien, ustedes saben que si la demanda se inadmite por alguna razón, porque el juez considera que falta algún requisito formal, esa decisión mediante el cual a usted le inadmite la demanda se la notificarán por estado, no personalmente. Por estado es que se fija en un lugar visible del despacho accesible al público la providencia en donde a usted le inadmiten la demanda por faltar algún requisito formal. Entonces, la norma señala que a usted se le conceden 5 días hábiles para subsanar la demanda, so pena de ser rechazada. Es decir, si en los 5 días siguientes a la notificación del auto mediante el cual me inadmiten la demanda, yo no subsano ese vicio formal que advierte el juez, luego el juez proferirá un auto en donde me rechaza la demanda. Entonces, es muy importante que siempre que presentemos una demanda, más allá de que estemos seguros de que cumplimos con todas las formalidades exigidas en el artículo 25, estemos al pendiente de estar revisando los estados, porque por estado se notifica al demandante, ya sea no solamente el auto que admite la demanda, que la rechaza, sino también el que inadmite la demanda. Y en el evento, o en este último caso, saber que tengo 5 días para subsanar y así evitar que me rechacen la demanda. El artículo 26 nos habla de los anexos de toda demanda. Los anexos son aquellos documentos que necesariamente deben ir acompañados con la demanda. En ese artículo 26 se señalan, por ejemplo, los anexos obligatorios que debe contener toda demanda laboral. Obviamente el poder es uno de ellos, siempre y cuando se actúe por intermedio de apoderado. Entonces, siempre que usted sea contratado como apoderado de la parte demandante de un asunto laboral, usted deberá anexar el poder que lo legitima a usted para ser el representante judicial de ese cliente en ese proceso, para formular la demanda, lo que llamamos el derecho de postulación. Usted debe acreditar mediante el poder que usted ostenta el derecho de postulación, de representar judicialmente a ese cliente. Otro anexo obligatorio, pues obviamente, que debe reposar en toda demanda, por ejemplo, es el certificado de existencia y representación legal cuando el demandado es una persona jurídica de derecho privado. Siempre que la demanda la vayamos a dirigir contra una persona jurídica de derecho privado, una empresa privada, debemos aportar junto con la demanda este certificado de existencia y representación legal, que lo podemos conseguir en la Cámara de Comercio, so pena de que se te inadmita la demanda. ¿Okay? En este punto el CGP avanzó bastante, toda vez que a diferencia del Código de Procedimiento Laboral, en donde es obligatorio para la parte demandante aportar este documento junto con la demanda, so pena de que se le inadmita, el CGP indica que si en la demanda no se aportó el certificado de existencia y representación legal, por ejemplo, de una persona jurídica de derecho privado, ello en principio no es suficiente para inadmitir la demanda, toda vez que si el juez pudiere acceder a esa información mediante base de datos, mediante información en la página web, o si puede acceder a aquellas bases de datos que manejan las entidades que se encargan de manejar la información, ¿cierto? Como las cámaras de comercio de estas entidades, puede perfectamente acceder a ella. Entonces, mire, en materia civil, en principio, el hecho de que no se presente el certificado de Cámara de Comercio, por ejemplo, una persona jurídica con la demanda, automáticamente no significa la inadmisión, porque si el juez advierte que puede acceder a esa información mediante bases de datos, mediante los medios tecnológicos, lo puede hacer, y en ese sentido no tendría por qué inadmitir la demanda. En cambio, en materia laboral, no. En materia laboral al juez no se le da esa posibilidad, y esa norma del CGP, artículo 82-83, no podría aplicar por analogía al procedimiento laboral. Es decir, un juez laboral no podría decir, mire, como quiera, si bien es cierto, la parte demandante no aportó el certificado de Cámara de Comercio, yo lo voy a requerir de la Cámara de Comercio toda vez que esa información reposa en la base de datos. El juez laboral no podría hacer eso porque no le está facultado, porque la norma que aplica en este caso, que es el artículo 26 del CPL, le dice todo lo contrario, que debe automáticamente inadmitirla y requerir a la parte demandante para que lo aporte. Y además, porque ese artículo del CGP, que hoy en día le permite al juez civil, antes de inadmitir la demanda, porque el demandante no aporta el certificado de existencia y representación legal, intentar acceder a ello acudiendo a los medios tecnológicos, ¿cierto? Esa norma
no aplica al procedimiento laboral, porque tenemos norma expresa que es el artículo 26. Entonces, no se le olvide, siempre que vayan a presentar una demanda ordinaria laboral en contra de una persona jurídica de derecho privado, aportar, anexar el certificado de existencia y representación legal. Otro anexo obligatorio que necesariamente, por lógicas razones, tiene que adjuntarse a la demanda es la prueba del agotamiento de la reclamación administrativa cuando la demanda vaya dirigida contra una entidad oficial. Es un anexo obligatorio, so pena de que el juez, si advierte que usted no le está demostrando la prueba de haber agotado el reclamo administrativo, esto deviene en falta de competencia de juez laboral y rechazaría la demanda por falta de competencia. Recuerden que ese requisito de posibilidad del artículo 6 del CPL también constituye un factor de competencia para el juez laboral. Si el juez laboral observa que usted como abogado no está aportando la prueba de haber agotado la reclamación administrativa, él se declarará incompetente y así lo hará saber mediante un auto y por ende procederá a rechazar la demanda. Ustedes saben que la prueba del agotamiento de la reclamación administrativa se puede surtir de dos formas. Uno, anexando obviamente la respuesta de la entidad, ¿cierto?, de la entidad demandada, o dos, en el evento en que la entidad haya guardado silencio, aportamos el derecho de petición con la respectiva constancia de su recibido. De esas dos formas podemos demostrar ante el juez que hemos agotado este requisito de procedibilidad y así él podrá admitirlo. Otro anexo necesario, por ejemplo, sería cuando demandamos, por ejemplo, cuando se demanda la liquidación o disolución de un sindicato. Hay que demostrar la existencia de ese sindicato, la existencia y representación legal de ese sindicato. Y ustedes saben que el documento idóneo que acredita si un sindicato existe y quien ostenta su representación legal es el respectivo registro sindical que otorga el Ministerio del Trabajo. Entonces, siempre que como apoderados, por ejemplo, de la parte demandante, vayan a presentar una demanda dirigida a que un juez, mediante sentencia, ordene la disolución y liquidación del sindicato, tienen que aportar, es un anexo obligatorio, la prueba de la existencia y representación legal de los sindicatos, porque recuerden que los sindicatos son personas jurídicas. Entonces, ojo, aportar este documento so pena que te la inadmitan por no haberlo anexado junto con la demanda. Además de ello, otros anexos comunes a la demanda son las pruebas documentales que el demandante tenga en su poder, obviamente. Y además de ello, también usted junto con la demanda deberá aportar una copia de la demanda para el traslado al demandado o tantas copias para traslado, tantos sean los demandados. Si son 5 demandados, 5 traslados. Si son 3 demandados, 3 traslados. Entonces, además de la demanda original, usted debe acompañarla de un traslado o de varios traslados si son varios demandados. Se acostumbra a que usted lleve una copia personal con la cual usted demuestra el haber interpuesto la demanda y la fecha en que la interpuso. Esto es importante, siempre quedarnos con una copia personal de la demanda, porque ello va a probar, primero, que ya interpusimos la demanda y dos, que interrumpimos la prescripción. Recuerden que la prescripción se interrumpe con la interposición de la demanda. En materia laboral, por ejemplo, donde los créditos laborales por regla general prescriben 3 años, la forma de interrumpir la prescripción procesalmente es con la formulación de la demanda, más allá de que previamente la persona la haya interrumpido mediante el ejercicio del derecho de petición también. Obviamente, ustedes saben que podemos interrumpir la prescripción laboral mediante el ejercicio del derecho de petición del artículo 151 del CPL, que dice que el simple reclamo escrito del trabajador interrumpe por una sola vez la prescripción. Pero de igual manera también, a pesar de haberla interrumpido con el escrito previo a la formulación de la demanda, con la sola presentación de la demanda también se entiende desde el punto de vista procesal interrumpida la prescripción. Luego, entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué me sirve tener yo mi copia personal, mi prueba de haber presentado la demanda? Primero, para probarle al cliente que ya hice uso de ese poder que él me dio y presenté la demanda. Y dos, para también demostrar que interrumpí la prescripción de la demanda. Porque recuerden que la prescripción se interrumpe con la formulación de la demanda como lo ordena el artículo 90, 91, 92 del CDP, aplicable por analogía al procedimiento laboral. Ahora, archivo. Si usted mira la demanda, si usted mira el artículo 26, en materia procesal laboral no se te exige copia para el archivo del juzgado. Lo único que se te pide a ti cuando vas a presentar una demanda en la oficina judicial es, además de la demanda original, los traslados y la personal tuya. Por ningún lado la norma te exige también una copia